Inicio grabación. Bueno, buenas tardes. La idea es empezar a hablar del telescopio newtoniano, hablar de óptica, hablar de todas esas preguntas que me hacéis en privado en WhatsApp, para intentar evitar que me preguntéis en privado, ¿vale? Es una apuesta en común de todo lo que me habéis ido preguntando. Básicamente, ya lo sé. Básicamente lo que intento es que entendáis cómo funciona el telescopio para que seáis capaces de analizar cuando surge un problema, porque os va a surgir un problema en su uso, por dónde vienen los tiros, ¿vale? Antes comentaba que esta puede ser la primera de una serie, porque no creo que podamos ver hoy todo lo que queráis saber del telescopio newtoniano. Pero bueno, vamos a empezar. Para empezar, todos sabéis lo que es un telescopio newtoniano. Es un telescopio bastante sencillo, todo reflector, formado por un espejo cóncavo, que es el que concentra la luz, el que produce realmente el efecto telescópico, y un espejo plano que se pone en diagonal para sacar el haz de luz fuera, porque si no estuviese así no podríamos meter la cabeza para observar ni la cámara. Bueno, la cámara sí en lo rasa se puede meter delante, pero bueno, como es el origen de todo esto es visual, para poder meter la cabeza se mete el espejo secundario que saca el haz fuera. Si tenéis un telescopio newtoniano, lo único que necesitáis es una montura suficientemente robusta, una cámara y probablemente un sistema de guiado. Con eso podéis empezar a hacer fotos, astrofotos rápidamente y ya está. Gracias. Podemos ser más fáciles. Bueno, en realidad la cosa no es tan sencilla, ¿vale? Para entenderlo un poco vamos a empezar por la teoría. Entonces, para empezar por la teoría vamos a empezar primero por la óptica geométrica. Es decir, qué se pensaba en el siglo XVI y siglo XVII, cómo se manejaba la luz. Y esta es la base con la que todos los programas de cálculo de sistemas ópticos actualmente siguen funcionando, con la óptica geométrica, ¿vale? La óptica geométrica supone que la luz se propaga en línea recta. Es decir, es un rayo que va en línea recta a menos que se encuentre con materia. Cuando se encuentra con materia, pueden ocurrir básicamente dos cosas. La primera es que se refleje. Es decir, cuando llega a la materia, la luz no pasa por ella y es reflejada. De manera empírica se comprueba que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Eso es lo que se conoce como la ley de reflexión. La otra cosa que le puede pasar a la luz es que cuando llega a una sustancia, pase dentro. Lo que se observa cuando la luz pasa dentro de otra sustancia es que cambia la dirección. Se produce una cierta desviación. Como veis, hay de nuevo dos ángulos. Y además se ve que esa desviación depende del material. No es lo mismo que la luz entre en el agua que la luz entre en el vidrio. Se comporta de manera ligeramente diferente. Los físicos, cuando no sabemos qué hacer, nos inventamos un parámetro más. En este caso, nos inventamos un parámetro. Los colores van cambiando porque he hecho una edición de última hora que no ha salido bien, ¿vale? No os preocupéis por eso, no significan nada los colores. Nos inventamos una constante asociada a cada tipo de material, que es lo que llamamos índice de refracción. De nuevo, de manera empírica, se comprobó que esa relación se cumplía, ¿vale? Que el índice de refracción de un material por el seno del ángulo es igual al índice de refracción del otro material por el seno del ángulo. Eso es lo que se conoce como ley de la refracción o ley de Snell. Bueno, pues ya sabemos cómo se comporta la luz en reflexión, ya sabemos cómo se comporta la luz en refracción, a calcular ópticas. Bueno, no es tan sencillo. No es tan sencillo por culpa de la ley de Snell. Seno z. Como vosotros tenéis una función seno, la función seno ahora mismo la representamos con los ordenadores, la calculamos con las calculadoras. En el siglo XV, en el siglo XII, en el siglo XIII no era tan sencillo, ¿vale? La función seno era muy difícil de manejar y con ella se podían hacer pocas cosas. Ahora tendremos que volver a vuestra etapa de bachiller o de secundaria y aquella cosa tan inútil que os explicaron de los desarrollos en series de potencia, las series de Taylor y todo eso, precisamente esa es la herramienta que se desarrolló para resolver este problema. Cuando una función es intratable, lo que se hace es sustituirla por otra función que es un polinomio. Un polinomio es una suma de términos que solo tiene potencias, no tiene otra cosa más rara. ¿Por qué? Porque las potencias se pueden calcular.
¿Cuál es el problema? Que si veis esto es igual de complicado eso que el seno. O sea, además hay puntos suspensivos. Esto significa infinito, ¿vale? Es decir, nadie trabaja con infinitos. Otra cosa que os enseñaron en secundaria es la operación límite. La operación límite es decir, vale, sí, esto es muy raro, pero ¿qué ocurre en unas condiciones particulares? En particular, ¿qué ocurre cuando el ángulo es muy próximo a cero? Fijaos en la expresión. Tiene términos que son potencias muy altas del ángulo. Eso quiere decir que cuando el ángulo es muy chiquitín, ocurre esto. Por ejemplo, para un ángulo de 0,1, su cubo es 0,01 y su potencia a la quinta es 0,0001. Es decir, son muchísimo más pequeños. Se puede prescindir de esos términos tan pequeños y se puede decir que el límite de seno de phi, cuando el ángulo es muy pequeño, es phi. Ya nos hemos quitado la función seno y ahora la ley de Snell se traduce en esta simple regla lineal. El índice de refracción por el ángulo es igual al índice de refracción de otra manera por el ángulo. Estas dos fórmulas son lo que conforman lo que se conoce como la aproximación paraxial. La aproximación paraxial es toda la óptica que se desarrolla cuando el ángulo es muy próximo a cero. Es decir, cuando no tienes prácticamente campo, cuando la lente es muy chiquitita o la focal es casi infinita. Eso es la óptica paraxial. Y dice, bueno, pues la óptica paraxial no sirve para nada. Pues curiosamente sí, la óptica paraxial sirve para mucho. De hecho, la óptica paraxial es la que se utiliza para calcular cómo funciona una lente. Cuando tú sacas la ecuación de una lente, que tiene este aspecto, todo esto se hace con óptica paraxial y se sigue aplicando a ángulos un poquito más grandes, pero sobre todo se utiliza en el eje de la óptica, que es donde se calculan todas las ópticas. Lo mismo para espejos. Fijaos una cosa muy curiosa. Esta es la fórmula de una lente. 1 partido por una distancia más 1 partido por una distancia igual a focal. Cuando haces los cálculos con un espejo cóncavo, te encuentras con que la fórmula que da relación a las distancias, la focal, es la misma. Por eso se pueden hacer telescopios que combinan lentes y espejos, porque es la misma ecuación, se utiliza la misma ecuación en ambos casos. Bueno, pues ya está. Ya tenemos óptica paraxial, ya sabemos calcular todas las cosas, vamos a calcular nuestro telescopio y a dejarlo fetén. Aún no. ¿Por qué? Porque existen las aberraciones. Que las aberraciones realmente no son tales, porque cuando yo os digo el término aberración, ¿vosotros qué pensáis? Error de fabricación, error en los materiales. Pues no, las aberraciones no son eso. Las aberraciones son simplemente la constatación de que la realidad es muy tozuda. Vamos a ver un ejemplo. Ley de la refracción. Tenemos esos materiales, a cada material asociamos una constante que es su índice de refracción. Un momento. ¿Cómo que una constante? Cuando tú coges y miras cómo se comporta el índice de refracción, descubres que el índice de refracción depende de la longitud de onda. Aquí tenéis el índice de refracción para distintos tipos de vidrio. La zona gris es el espectro visible. Como veis, en el espectro visible es una buena aproximación decir que es constante, a menos que estés trabajando con un flint muy denso, que se va enseguida de masas. Pero como veis es casi constante, pero no es constante. Fijaros que estas curvas, en el extremo, esto es el extremo azul, están más elevadas que en el extremo rojo. Es decir, el vidrio no se comporta igual en todo el espectro. Pero vosotros estáis trabajando con una aproximación que dice que n es constante. Calculáis vuestra lente, montáis vuestro telescopio y tenéis la aberración cromática. La aberración cromática no es un defecto de fabricación, es cómo se comporta realmente la naturaleza. Es decir, una lente no puede enfocar todos los colores en un mismo plano, porque el índice de refracción depende de la longitud de onda. Por lo tanto, es imposible tener una lente acromática. Es imposible. ¿Qué hacemos? Ingeniería. Metemos varias lentes, aprovechándonos de que hay distintos materiales con diferentes curvas de índice de refracción. Podemos juntar una fluorita o un borosilicato de tipo chrome con un vidrio flint, que sus curvas son muy diferentes. Y podemos calcular ese sistema para hacer que uno de los vidrios corrija el rojo, el otro corrija el azul y el verde, los dos lo meten en el mismo sitio. Y con eso conseguís lo que se llama un apocromático. ¿Vale? Un apocromático es el que consigue meteros... No, un acromático, perdón. Un apocromático. El que consigue meteros 3 longitudes de onda en el plano focal.
Pero está claro que esta aberración no es una aberración, es simplemente que hemos hecho la vista gorda al suponer que el índice de refracción es constante. Bueno, pues si esto nos produce esto, imaginaros lo que nos produce esta simplificación, ¿vale? Evidentemente, no es cierto que el seno de phi sea phi, es phi y muchas más cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que nos empezamos a alejar del eje, es decir, a medida que el campo empieza a crecer de tamaño, empezamos a ver cosas que tienen un ángulo mayor, aunque estos términos siguen siendo despreciables, los otros ya no lo son. El término cúbico ya no es. Con eso la ley de la aproximación pasaría a ser esta y las cosas se empiezan a complicar. Se empiezan a complicar mucho. Por cierto, utilizando esta expresión de la refracción, como veis aparecen términos lineales y términos al cubo, ¿vale? Por eso a las aberraciones ópticas como la coma, la curvatura de campo y tal, se les suele llamar aberraciones de tercer orden. Se les llama de tercer orden porque para explicarlas hace falta esta expresión, ¿vale? No vamos a entrar en las aberraciones de tercer, no vamos a ver la teoría de las aberraciones, simplemente que sepáis de qué van, ¿vale? Se dice que son aberraciones, pero no son aberraciones, simplemente es que la óptica geométrica es demasiado sencilla, no capta la realidad de la naturaleza. Un ejemplo típico de algo que llamamos aberración y no es aberración es el comportamiento de un espejo esférico. Un espejo esférico cumple perfectamente y a rajatabla la ley de la reflexión. Es decir, cualquier haz de luz que viene contra el espejo esférico, si aquí pensáis en la línea en la línea central, en la normal, o sea, la dirección que va hacia el centro del espejo, que está por aquí, se refleja en la dirección que tiene que reflejarse. Pero como veis, no convergen en un punto. Forman un cono. Ese cono, esta forma de aquí, que hace que aquí haya más luz, aquí haya un círculo, aquí haya otro círculo, es lo que se conoce como aberración esférica. No es aberración esférica, es como se comporta un espejo esférico. Pero bueno, esto es lo que molestaba mucho cuando empezaron a fabricar telescopios. Los primeros telescopios que se fabricaron eran refractores. La aberración cromática molestaba, pero combinando diversos vidrios se pudo ir corrigiendo. Por aquel entonces la fabricación de telescopios era tema de artesanos, eran inventores que se dedicaban a mezclar cosas y a ver qué tal iba. Pero enseguida se vio que si se quería aumentar el diámetro, que es lo que hace falta para pillar más luz, tendríamos que irnos a espejos. Pero teníamos el problema de los espejos reflectores, de los espejos esféricos que provocaban esta aberración esférica. Entonces llegó Sir Isaac Newton y Isaac Newton construyó uno de los instrumentos más potentes que conocemos hasta la fecha y que seguimos utilizando a diario y que sin ese instrumento no estaríamos donde estamos. Este instrumento es el análisis matemático, los principios de matemática, ¿vale? Newton fue el que inventó el análisis, fue el que inventó el cálculo diferencial, bueno, con Leibniz, y el cálculo integral. ¿Y para qué le sirvió esto? Pues Newton se planteó resolver de manera teórica el problema de los telescopios reflectores. O sea, Newton dijo, vamos a ver, tengo que encontrar algo que me transforme un frente de ondas plano en un punto. Eso en aquel entonces no se sabía qué era, y él, utilizando las técnicas de análisis matemático, calculó la curva roja, que no se sabía cuál era. Él hizo los cálculos y le salió la parábola. Y dijo, pues igual si el espejo en lugar de ser circular es parabólico, tenemos el problema resuelto. Ese es el primer instrumento que se diseña basado en un principio teórico. Ya no está en manos de artesanos. O sea, ya hay alguien que ha pensado un problema, ha pensado una solución y la ha aplicado. Y construye su telescopio newtoniano. Esta es una reproducción del sistema original. Básicamente un espejo con forma parabólica debajo y el diagonal para poder sacar la luz fuera, ¿vale? Efectivamente, Newton tenía razón y esto producía imágenes puntuales sin aberración esférica en el centro del campo. Porque todos estos cálculos se seguían haciendo con la aproximación paraxial. La aproximación paraxial es ángulos muy pequeñitos. Pero claro, nosotros no observamos en ángulos muy pequeñitos. Nosotros queremos cubrir el campo de nuestro sensor cuando hacemos fotografía.
Cuando ocurre esto, lo que tenemos es que el telescopio forma imágenes en una superficie que no es plana, ¿vale? Nuestro telescopio está formando imágenes en una superficie que si el proyector no deformase sería una esfera, una circunferencia. Es decir, nosotros tenemos un plano focal, que es donde queremos formar la imagen, es donde vamos a poner el sensor, y lo que nos hace el telescopio es que nos genera este plano focal, que no nos interesa. ¿Qué podemos hacer? Antes de eso, ponemos otro elemento que a un frente de ondas plano lo deforma al revés. ¿Vale? De forma que en lugar de coger un haz plano y transformarlo en un haz con esta forma, lo que hacemos es lo torcemos al revés con la esperanza de que cuando se le aplique esta deformación quede plano. Eso es ni más ni menos que lo que hace el corrector de coma. Para que esto funcione, es imprescindible fijar esta distancia, lo que se conoce como back focus, y lo que os hace a muchos la vida imposible. El back focus no es nada más que la distancia entre los planos focales del corrector de foco de coma y el telescopio. Al que estáis acostumbrados no es exactamente este, porque lo que hacen los fabricantes es que como ellos saben el tamaño que han metido a la carcasa que ponen los elementos ópticos y sabe cómo vais a montar el telescopio, pues os lo traduce en una distancia mecánica, los famosos 55 milímetros de la mayoría de reflectores. Pero representa esto, representa la distancia entre el plano focal del corrector de coma y el plano focal de vuestro telescopio. ¿Vale? Vamos a ver cómo ajustamos el back focus, ¿vale? Aún es pronto. Aún no estáis preparados para ajustar el back focus. Antes tenemos que dar el siguiente paso. Hasta hemos hablado de óptica geométrica. Lo siguiente es hablar de la teoría de propagación moderna de la luz, lo que es la óptica física. Porque aquí aparecen unos fenómenos nuevos que son muy importantes en cómo se comporta vuestro telescopio y en cómo tenemos que ajustarlo. Hasta ahora la luz era una línea que se propaga en línea recta, ¿vale? A partir de ahora, con esta otra interpretación, la luz es un frente de ondas. Es un frente de ondas plano, que básicamente es un plano que se va desplazando, pero que va oscilando. En una oscilación siempre tenemos amplitud, es decir, la cantidad de energía que lleva, y una longitud de onda. Aquí aparece explícitamente el concepto de longitud de onda, que hasta ahora no habíamos visto, simplemente como un añadido al índice de refracción. Pero aquí la longitud de onda tiene importancia. Según esta teoría, pues, o sea, las interpretaciones que se dan es que la refracción se debe a que cuando un frente de ondas llega a una separación entre dos sustancias, cada vez que un frente de ondas choca contra esta sustancia, emite nuevas ondas. Y esas nuevas ondas, la velocidad con la que se expanden es diferente en un medio que en otro. De ahí la refracción. ¿Vale? Fijaros, una característica interesante de las ondas es que se superponen. Si tú coges dos ondas con exactamente la misma longitud de onda, es decir, con la misma frecuencia, y las pones en un mismo medio, lo que hacen es que se suman. Sin embargo, hay una cosa de la que no hemos hablado aún, que es la fase. Tú esta onda la puedes adelantar o retrasar respecto a la anterior. Fijaos en este caso que están retrasados media longitud de onda. Cuando una sube, la otra baja. ¿Lo veis? La suma total de energías de esto es cero. Se produce oscuridad. Tú añades dos haces de luz y obtienes una superficie uniformemente negra. Que no os parezca magia. Os gastáis 300 euros en ello cuando os compráis unos auriculares con cancelación de sonido. Los auriculares con cancelación de sonido no es que os aíslen del sonido exterior, es que dan un micrófono, captan el sonido, lo mueven media longitud de onda y os lo remiten. Entonces vosotros estáis oyendo el sonido de fuera y el sonido invertido de fase. Y por eso no oís nada. Aquí podéis ver que a medida que la fase va cambiando, la amplitud de la señal resultante va variando. Cuando tú juntas este fenómeno de interferencia con el fenómeno de propagación de luz mediante ondas, lo que obtienes es una justificación para el fenómeno de la difracción. ¿Qué es la difracción? Cuando tú dejas pasar luz
a través de un agujero muy pequeñito, ves que la imagen que se forma no es nítida, sino que está formada por anillos, por zonas de sombra y de luz. Estas zonas de sombra y de luz se deben precisamente a que cuando la luz, que hasta aquí es uniforme, llega a una apertura, desde cada punto de la apertura sale en una dirección diferente a cada punto del plano, ¿vale? Si os fijáis en este punto del plano, por ejemplo, esta luz recorre una distancia menor que esta luz de aquí abajo. ¿Lo veis? Es decir, aquí caben menos longitudes de onda que aquí. Y eso es un continuo. A medida que tú te estás moviendo por todo el plano, esas combinaciones van variando. Es decir, en un sitio la interferencia es constructiva, en otros sitios es destructiva. Y lo que acaba saliendo es el patrón de difracción. Conocido todo esto, pues ya está. Ya sabemos cómo calcular realmente nuestros telescopios. Sí, sabemos cómo. A nivel teórico sabemos cómo. Esa es la expresión. El problema es que esa expresión no tiene solución. No se puede resolver eso para un problema general. Durante todo el siglo XVIII y parte del XIX se pasaron, todos los ópticos famosos de los que habéis oído hablar, Fraunhofer, todos estos, se pasaron la vida, Fresnel, toda esta gente intentando sacar algo de esta ecuación. Lo que hicieron fue ir viendo qué aproximaciones se podía hacer. Y al final llegaron a calcular cómo sería la propagación de la luz cuando estás suficientemente alejado del objeto, o sea, de la lente en sí o del espejo. Que para nuestro caso es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos saber cómo es la imagen de luz en el plano focal. Entonces, bueno, esas expresiones se van transformando en otras que aparentemente son más manejables hasta que llegamos a esta, perdonad, que he visto así, no tiene mucho, no es mucho más sencillo que la anterior, pero si la escribimos así, muchos ingenieros la reconocían inmediatamente. Eso es la transformada de Fourier. ¿Por qué es bueno que sea una transformada de Fourier? Porque las transformadas de Fourier se utilizan en muchas cosas de la ingeniería y la transformada de Fourier es algo que sabemos calcular muy bien. Hay agua, ¿no? Evidentemente, esa integral de menos infinito a infinito en todo el plano con una exponencial compleja por medio, fácil no parece, ¿vale? Es decir, si os digo que os calculéis vuestro telescopio utilizando las transformadas de Fourier, me vais a decir que no. Sin embargo, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la transformada de Fourier para calcular vuestro telescopio. Pero no lo vamos a hacer nosotros. Vamos a utilizar Cyril. Como es una operación que se realiza mucho, hay mucho software de procesar imágenes que es capaz de realizar transformadas de Fourier. PixelSight lo hace, Cyril también lo hace. Disculpad. Aquí tenéis la función donde está, Fourier Transform. Cargáis una imagen, o sea, lo que se hace con la transformada de Fourier es, tú coges una imagen de tu pupila de entrada, se llama pupila de entrada, a lo que tu espejo va a ver, ¿vale? Se calcula la transformada de Fourier y eso es la imagen que tú verías en el plano focal de tu telescopio. Vamos a empezar facilito. Un refractor, ¿vale? ¿Qué ve un refractor? Esto, y diréis, no, eso no ve un refractor. Sí, sí que ve eso. El problema es que lo que estáis viendo aquí es otro de los problemas de hacer cálculo numérico, son los errores de redondeo. Cuando tú haces cálculo numérico, siempre te encuentras con que las cosas las calculas a una escala y si no lo representas a la escala adecuada, se ve raro. Si ampliamos la escala de esa imagen, eso ya lo reconocéis más, ¿no? Esto es la transformada de Fourier de una apertura circular. A esta transformada de Fourier es tan importante que le hemos puesto nombre. Le llamamos el disco de aire. A esto es lo que llamamos el disco de aire. Además, es tan facilita que la sabemos calcular analíticamente. Somos capaces de, no solo con un ordenador, sino de sacar una ecuación. Y el cálculo que nos da nos dice, seno siempre por todos lados, pero como son ángulos pequeños, los quitamos y nos quedamos con el ángulo. Que el ángulo es proporcional a 1,22 la longitud de onda partido por el diámetro de la apertura.
Y esto es algo que se va a producir en cualquier imagen de difracción. Las imágenes de difracción tienen una escala, tienen un tamaño que depende proporcionalmente de la longitud de onda e inversamente proporcional del diámetro. Es decir, a medida que os vais a longitudes de onda mayores, hacia el rojo o hacia el infrarrojo, los tamaños de las imágenes de difracción son mayores. A medida que os vais hacia el azul, son más pequeñas. A medida que aumentáis el tamaño del diámetro del telescopio, son más pequeñas. Es lo que normalmente se conoce como poder de resolución. Vamos a algunos números. Para que esto sea más fácil de manipular, porque claro, aquí todo está en metros, entonces una longitud de onda en metros es una cantidad despreciable. Lo que he hecho es hacer los cálculos de todos los parámetros de conversión, porque estos son, si lo calculáis así, estos son radianes y estos son metros. Entonces yo lo que he hecho es transformarlo con todos los coeficientes necesarios para que esto sea en grados, esto sea en nanómetros, que es lo que sabemos, 550, tal, y el diámetro en milímetros, 150, 200, ¿vale? Para que sea más fácil de... Además queda una expresión curiosamente muy sencilla, 0,25 de esa división. Vamos a ver algunos valores. Fijaros, el espectro visible. Para una apertura de 15 centímetros, todo lo que voy a hablar normalmente está referido a 15 centímetros, que es el telescopio que tengo y me resulta cómodo. El ángulo, o sea, el tamaño del disco de aire, para el azul cerca del ultravioleta, es de 0,63 segundos de arco. Y para el rojo más rojo, pegando al infrarrojo, es de 1,25 segundos de arco. La diferencia es importante, es el doble. Eso quiere decir que vuestros telescopios que no tienen elementos refractivos tienen aberración cromática. Igual no os habéis dado cuenta, pero en vuestros telescopios reflectores, cada filtro os da un tamaño diferente. Vamos a verlo. Tenéis una imagen tomada con el filtro rojo. Me interesa que os fijéis. De momento, ¿veis que tiene partes negras? Esos son los efectos de la difracción en las espicas, y esos negros los produce la interferencia. Fijaos lo que ocurre a medida que nos vamos a longitudes de onda más cortas. ¿Veis cómo se acercan a la estrella? ¿Lo veis? Es decir, el tamaño del patrón de difracción depende proporcionalmente de la longitud de onda. A longitudes de onda más largas es más grande y a longitudes de onda más cortas es más pequeño. Fijaos en los diámetros de las estrellas. ¿Veis que en rojo están más gordas? A vuestros filtros rojos no les pasa nada. Nos causan halos. Es como se comporta la luz. Las imágenes en el rojo tienen mayor diámetro que en el azul. ¿Vale? Esa es la razón de que cuando cogéis una estrella, un campo que tiene muchas estrellas, de estas pequeñitas, la típica imagen de la Vía Láctea, y apretáis en el procesado, todas las estrellas se vuelven rojas. ¿Por qué? Porque las estrellas son un disco rojo grande, un disco verde pequeñito dentro y un disco azul más pequeñito dentro. Cuando apretáis de intensidad, lo único que os queda es el disco exterior rojo, que es el que levantáis. Por eso se enrojecen todas las estrellas. Pero todo esto ya lo sabíais. Estáis hartos de verlo. ¿Qué creéis si no que es esto? Los patrones de difracción multicolor que veis en vuestras imágenes, ¿qué os creéis que son? Es precisamente eso. Es que el patrón de difracción en cada longitud de onda tiene un tamaño diferente. Por eso cuando lo sumáis no da blanco, da ese arco iris. ¿Claro hasta ahora? Vale. Hemos quedado que es directamente proporcional a la longitud de onda e inversamente proporcional al diámetro. Si eso fuese así, pues ya está. Nos vamos a un telescopio lo más grande que podamos y asunto resuelto. Sí, pero no, porque tenemos la atmósfera de por medio. ¿Qué ocurre en nuestra atmósfera? Nosotros tenemos frentes de onda que vienen desde el espacio, todos planos, sin ningún problema, y entran a la atmósfera. Y la atmósfera es una cosa turbulenta. Es una cosa turbulenta donde hay regiones de aire más caliente y regiones de aire más frío. ¿Vale? Lo que se llaman las celdas de convección. Esas zonas más calientes o más fríos se comportan como un material con distinto índice de refracción, con lo cual os deforman la imagen. Curiosamente,
El diámetro medio de las celdas de convención está entre los 10 y los 15 centímetros. Por eso telescopios hasta 20 centímetros se llevan bien con nuestro planeta, ¿vale? Porque los tamaños de la apertura de nuestro telescopio es comparable al tamaño de las aperturas de las celdas de difracción. Solo cuando el SIN es muy malo, que estas celdas de convección están alrededor de 10 centímetros, los 200 empiezan a comportarse mal y los refractores pequeños siguen yendo bien. Es por eso, seguimos viendo a través de una burbuja. Fijaros, el que tengamos una escala característica, lo que os decía, hace que los telescopios de diferente apertura se comporten de una manera distinta. Los telescopios con mucha apertura generalmente no ven que salte la imagen, lo que sí que la ven es muy variable. Es decir, las estrellas centellean y los planetas se deforman. Cuando tú miras con un telescopio pequeño, lo que tienes es que la imagen del planeta está guay, pero va dando botes de un lado para otro. Son los dos comportamientos. Eso se debe a esos 10 o 20 centímetros de tamaño de la atmósfera. ¿Vale? Tenemos claro que tenemos la limitación, no podemos ir todo lo largo que hayamos. Por cierto, esto de que la difracción sea proporcional a la longitud de onda e inversamente proporcional al diámetro, explica por qué las imágenes del James Webb no tienen tanta resolución como cabría esperar. No sé si cuando visteis las imágenes del James Webb, al principio decían, ¡buah! Muchísimo mejor que las del Hubble, pero tú después las mirabas y decías, muchísimo mejor no, lo que están viendo dentro de la longitud de onda. Fijaos, el Hubble trabaja en visible, ¿vale? Y tiene un diámetro de unos 2 metros. El James Webb trabaja en infrarrojo y tiene un diámetro de unos 6 metros. Es decir, el diámetro es 3 veces mayor. Por lo tanto, las longitudes a las que son comparables es 3 veces más. El visible son 550, vamos a irnos al límite, 700 por 3, 21, 2,1 micras. A las 2,1, para el infrarrojo de 2,1 micras, que es el infrarrojo cercano, James Webb y Hubble tienen una resolución equivalente. Cuando en el James Webb te vas al infrarrojo lejano, tiene peor resolución que el Hubble, pese a que tenga mayor diámetro. ¿Veis esto? ¿Veis cómo está jugando la longitud de onda y el diámetro? Una multiplica y la otra divide. Podéis decir no, no nos hemos enterado. Y lo repito, y entonces ya os vais todos. Bueno, lo que os decía, el movimiento de la atmósfera lo que hace es esto. Esto hace, cuando tenéis una turbulencia elevada, fijaros que da igual el poder de resolución de vuestro telescopio. Cuando vosotros suméis esa imagen, no vais a ver este tamaño de imagen, vais a ver este tamaño de imagen. Por eso, el SIN aparente es lo importante a la hora de saber la resolución que puedes sacar de tu telescopio. Por eso es importante cuando una noche está especialmente calmada, es como se puede hacer fotografía con mucho detalle. Bueno, pero nosotros no estamos aquí hablando de refractores. Nosotros tenemos un newton. ¿Cómo es la pupila de entrada de un newton? Bueno, pues como mínimo tiene una araña. Cuando le metemos una araña, fijaos lo que pasa en el patrón de difracción. ¿Veis esas dos espicas que aparecen? Las espicas son reales. Las espicas es la difracción causada por esto y por esto. Realmente hay 4 espicas. Esta causa una, esta causa otro, esta causa otra y esta causa otro. Lo que pasa es que estas dos se superponen aquí y estas dos se superponen aquí. ¿Vale? Pero bueno, vuestro telescopio tampoco es solo esto. Tienes un secundario. El secundario es una obstrucción central. Fijaros que el patrón de difracción en cuanto metes una obstrucción central hace que la mancha engrose, es decir, pierdes resolución, que es lo que ocurre cuando metes una obstrucción central, y además se hacen muchísimo más evidentes las espicas. ¿Lo veis? Pero vuestro telescopio en general tampoco es así, porque tenéis unas pestañas que sujetan el primario. ¿Habéis visto cómo se os empieza a estropear la imagen de vuestra estrella? Pero es que además, si el telescopio no lo habéis comprado pensando en fotografía, sino que lo estáis reutilizando, lo más probable es que tenga un secundario, o sea, un enfocador que se os meta adentro. ¿Habéis visto cómo sigue estropeando vuestra imagen?
Y en el mundo real es prácticamente imposible que vuestra araña esté bien posicionada. Vuestra araña inicialmente estará algo movida. Y cuando mueves la araña, lo que consigues es que se desplieguen las espigas. ¿Lo veis? Todo eso que veis en la imagen de vuestras estrellas, todo lo que no os gusta de las estrellas, tiene la misma causa: difracción. Es decir, son cosas que se ven en vuestro tubo. El mío originalmente estaba así, ¿eh? Se mete muchísimo más. El tuyo tropieza. El tuyo tropieza. ¿Vale? En el mejor de los casos, si sois capaces de recortar el enfocador, poner bien las arañas y ocultar las pestañas, esto es una explicación de la difracción. Esta es la mejor imagen a la que podéis llegar. Espigas en ambos ejes y la mancha central más gorda de lo que debería. ¿Claro lo que es la difracción? Vale. Pues ahora podemos empezar a hablar ya de cosas serias. Vamos a hablar de el enfoque. ¿Qué es el enfoque? Perdona, Rafa, no Sí. sé si ahora o después. El pulido, antiguamente se hablaba mucho. Antiguamente se hablaba mucho. El pulido lo que hace es que esto, desde el punto de vista, o sea, la pupila de entrada realmente no es uniforme. Tiene rugosidad. Y esa rugosidad lo que hace es que aquí te aumente el flare. Tengas mucha más señal aquí. Que es lo que suele ocurrir con todos nuestros telescopios, que son baratos y los espejos están pulidos como están pulidos. Entonces, tú tienes la estrellita, las espigas y un halo ahí, que es, pensad en el espejo, no es una superficie uniforme. Tiene muchos recovecos y eso hace que la luz vaya en diferentes direcciones y acaba provocando ese halo. El pulido sigue siendo importante, pero hoy en día nadie paga por el pulido. No estamos en ese punto. Como muchas otras cosas van a modas. ¿Vale? ¿Qué es el enfoque? Bueno, vamos a hablar de enfoque con motor, ¿vale? No voy a hablar de máscaras de Bahtinov ni similares porque es que no da tiempo a todo. Enfoque con motor. ¿Qué hace este motor? Este motor simplemente mueve el enfocador para arriba y para adentro. No hace ninguna otra magia. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, según la óptica geométrica, este es el eje de nuestro telescopio. La luz, que proviene del espejo principal y tal, se concentra en un punto y luego se abre. Entonces, lo que queremos es trabajar en ese punto. Ese punto es lo que se conoce como plano focal, ¿vale? Pero esta es una visión del siglo XVII, es una visión de óptica geométrica. Sabemos que la luz no se concentra en un punto, sino en un disco de aire. Es decir, en un telescopio perfectamente enfocado, lo que se forma en foco es un disco de aire, no un punto. Y una vez metemos esta dimensión, ocurre una cosa muy curiosa. Y es que en toda esta región cabe un disco de aire. Toda esta región, el cono de la óptica geométrica, que es lo que utilizan los diseñadores para calcular nuestro telescopio, es más pequeño que el disco de aire. Es decir, en cualquier punto de este intervalo, el telescopio está perfectamente enfocado. No podemos ver nada porque es el disco de aire. Eso es lo que se conoce como Critical Focus Zone, la CFZ, de la que me habéis oído hablar y que algunas herramientas utilizan. Eso es la región en la cual el telescopio está enfocado a todos efectos, ¿vale? Porque la dispersión geométrica de la imagen es menor que el disco de aire. Y como solo podéis ver el disco de aire, pues eso es lo que hay. Se pueden hacer los cálculos y se puede ver que la CFZ es 4,88 veces la longitud de onda por el factor F. F es la longitud focal partido por el diámetro. F no depende de vuestra focal ni de vuestro diámetro, sino de la combinación de ambos. ¿Qué representa F? Porque F aparece muchísimo en óptica. F lo que representa es el ángulo de este cono. ¿Veis este cono? Cuando os dicen que tienes un F bajo,
F4, F3,2. Lo que quiere decir es que este cono es muy abierto. Cuando tienes un F alto, F8, F11, lo que quiere decir que este cono es muy cerrado, ¿vale? Entonces fijaros que depende del cuadrado de ese valor de apertura. Para aperturas muy grandes, este valor se hace muy grande. Eso ya lo sabéis, un telescopio F8 es mucho más fácil de enfocar que un telescopio A3,2. Es por eso que tira el zoom. Aquí simplemente he utilizado lambda igual a 500, o sea que es más o menos el amarillo, a 500 nanómetros. Entonces es dividir por 2 y entonces esta expresión sale en micras. Entonces esto es muy útil, porque al haber utilizado 500, que es el valor en micras, este valor sale en micras. Este valor es muy útil porque os permite saber el CFC de vuestra óptica. Vamos a ver un primer uso para eso. No tenemos un telescopio, podemos cargar su CFC, pero este telescopio aquí no se oye porque es una pizarra, pero en el mío si le das así se oye. Es de acero, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Que el acero se dilata. Todos los materiales se dilatan. Aquí tienen la expresión de la dilatación de un material. La dilatación de un material, su incremento de longitud, depende de un coeficiente experimental que hay que determinar, de la longitud inicial que tiene y de la variación de temperatura. Estos son algunos coeficientes. Fijaos el del acero. 1.2 por 10 a la menos 5, porque 10 a la menos 5, o sea, 0,00001. Despreciable. No, acordaros, estamos hablando de micras, ¿vale? Y aquí estamos multiplicando por la longitud del telescopio. En mi caso, la longitud del telescopio, o sea, la longitud esta es de unos 500 milímetros. Es decir, 500.000 micras. Cuando multiplicas por este valor, ya empiezan a salir cosas que hay que fijarse en ellas. Vamos a hacer un cálculo más. De estas dos expresiones, no os asustéis, podemos despejar el incremento de temperatura. Y vamos a calcular el incremento de temperatura que hace falta para que el telescopio se dilate la zona de enfoque crítica. Es decir, para que simplemente por temperatura el telescopio se te desenfoque. Te saque el plano focal fuera de donde debe. Es decir, tú no tocas nada, dejas que la temperatura varíe y te lo saca fuera. Con esa fórmula, aquí tienes valores para algunos telescopios típicos. Empezamos con el de Javi. Un F3,2, súper rápido. Tiene una CFC pequeñísima, 13 micras. Es decir, cualquier variación de 13 micras lo desenfoca. Pero al ser F3,2 tiene una ventaja. Es muy cortito. Con lo cual, el factor este de dilatación es muy pequeño. Y eso hace que le aguante 2,3 grados. Cada 2 grados y medio se te va a desenfocar. Mi F4, que tiene una zona de enfoque más grande, pues no se va mucho de ahí, 3,6 grados. Fijaros que todos estos que son F5, su zona de enfoque es lo mismo, 61 micras, porque solo depende del valor F. ¿Vale? Y a medida que va aumentando el diámetro, como también va aumentando la longitud focal, la dilatación es mayor y las tolerancias con temperatura son menores. Básicamente, en menos de 5 grados cualquiera de nuestros telescopios se ha desenfocado. Dispara. Pero para el acero. Claro, para el acero el carbono no se dilata. El carbono tiene un coeficiente de dilatación que lo mejor que he encontrado por ahí es despreciable. Es decir, en ningún sitio da ningún valor. En tu caso, con el carbono es 0. ¿Y por qué, Rafa, disculpa, en un 250 el valor de temperatura es más pequeño? Más pequeño. Porque la longitud es mayor. F5 en un 250 es un tubo más largo. Y la dilatación depende de la longitud total del objeto. Contra más grande es el objeto, más se dilata. Entonces, como un 250 es más grande que un 200, se dilata más. Y por lo tanto, el rango de temperaturas que admite enfocado es menor. ¿Vale? Pero haceros una idea que cada 2-3 grados se os desenfoca el telescopio. Es decir, una noche típica del CAT, que la temperatura nos cae 10 grados, hay que enfocar 5 veces. De media, 4 o 5 veces durante el enfriamiento del telescopio. ¿Vale? Por eso va bien que al principio estemos ahí de cháchara sin hacer nada con el telescopio, dejando que vaya cayendo la temperatura, porque son enfoques que nos ahorramos luego.
¿Alguna pregunta más de esto? Sí. Sobre la expansión del espejo también es un factor. Sí, Cristal también puedes lo que pasa es que el cambiar. espejo tiene este tamaño. Su incremento es muy pequeño. Ya 0,3, ¿no? Que es ahí también. ¿El qué? Sí, bueno, depende del tipo de vidrio que sea. Si es Pirex 0,3 es 3-4 veces más pequeño y además el tamaño es muy pequeño. Lo importante es que la dilatación depende de las dimensiones del objeto. O sea, lo más importante es esta dilatación. ¿Vale? En el caso del espejo lo que ocurre, las diferencias térmicas lo que hacen es que lo deforman. Pero como el espejo es parabólico, es más grueso por los extremos que por el centro. La refracción puede cambiar también. ¿El qué? La refracción de luz en la superficie de... El espejo no refracta, el espejo refleja. Refleja. Sí, pero es por eso, es como tiene diferentes grosores, a medida que se va dilatando, o sea, a medida que va cambiando su temperatura, cambia más por unas zonas que por otras, por este factor de aquí. Las zonas más gruesas cambia más la diferencia que las zonas más finas. Y eso hace que la curvatura del espejo se modifique. Esto está bien saberlo, pero tampoco igual, quiero decir. Porque tiene un enfocador automático estupendo y le dices que cuando detectes 2 cambios de temperatura... Es mejor aún, no detectas cambios de temperatura, detecta la variación del HFR. ¿Perdona? La variación del tamaño de las estrellas, del HFR, Correcto. lo que hacemos en DINA, exacto. Entonces, simplemente para que veáis que esto realmente ocurre. Esto es un telescopio. Esta gráfica está tomada nada más montarlo. O sea, lo monté nada más anochecer y me puse a hacer fotos inmediatamente. Precisamente para intentar pillar esa progresión inicial. ¿Pero qué detecta esta variación? Luego hablaremos de ello, pero esto lo que detecta es que esto es el HFR, es decir, el diámetro de las estrellas, y el diámetro de las estrellas, a medida que va pasando el tiempo, va aumentando. Porque el telescopio se me está desenfocando. Pero tú estás determinando un nuevo enfoque a partir de la temperatura o tú No. estás detectando... No. Yo lo que estoy haciendo es, le he dicho a mi software, os hablaremos luego, que en cuanto vea que la variación del tamaño de las estrellas es mayor del 10%, reenfoque. ¿Qué es lo que va a hacer ahora? ¿Qué es lo que hace aquí? Reenfoca. O sea, este punto significa, y veis como cae el tamaño de las estrellas. Es decir, que esto se ve, y esto se ve fácilmente. Si pierdes mucho tiempo poniendo en estación el telescopio, porque si te complica algo, no llegas a verlo, porque da tiempo a que se estabilice térmicamente. Pero si lo tienes todo súper preparado y empiezas a hacer fotos al principio de la noche el telescopio está enfocando continuamente, porque la variación de temperatura está ahí. Y si asomas el telescopio por la ventana, no te lo cuento. No, pero ahí tienes otra cosa, y además tienes la turbulencia del edificio. Tú tienes además todo el efecto de pantalla que te da el edificio. Una cosa, ¿esto está aplicado ya a los Newton o también a los... A cualquier telescopio. Lo que pasa es que los refractores, en general, tal y como están construidos por los materiales que utilizan, este tipo de dilatación se afecta menos. En los Newton es una burrada, porque el Newton es un tubo de acero y eso se dilata mucho. Los que tenéis tubos de carbono no os pasa eso. Diseños como los Ritchie Chrétien, que son más compactos, tenéis una focal muy larga en un tubo muy pequeño. Entonces la dilatación mecánica, que depende de las dimensiones físicas, no afecta tanto. ¿Y en el SC? Lo mismo, es lo mismo que un Ritchie Chrétien. El tubo es compacto, claro, sí, acordaros. Porque la longitud... Acordaros la longitud. Claro. Este factor. Contra más grande es un telescopio físicamente, contra más largo es, peor. Las variaciones, aquí se ve claramente. Este tiene 750, este tiene 1000 y este tiene 1250 de longitud, ¿no? Y aquí tenéis la variación de temperaturas que soportan, siendo que su zona crítica de enfoque es la misma. Pero da igual, como las dimensiones del cacharro son diferentes, se dilata más. Sí. Pues ahí tienes... Yo tengo un 250 F4 de acero. F4 de acero. F4, o sea, 3,9. Pues tú estabas por los 2 grados y pico. Un grado y medio me tocaba. Vamos a verlo. F4. 250 F4. 16 por 1,22. ¿Y qué longitud has dicho? 1000. 1000. 1,2. 2.
Cada 2 grados. O sea, en 2 grados. Cada 2 grados tienes que enfocar. Bueno, da igual. Por suerte, tenemos soluciones para hacerlo. Una cosa, Sí. cuando hacemos el enfoque, que lo hacemos con la... Aún no hemos enfocado. No, Estamos viendo no, simplemente la precisión que hay que tener. Lo digo por eso, porque realmente el cálculo del enfoque se hace a mitad del punto crítico, ¿no? De enfoque. Con lo cual, Por eso en esta expresión está CFC partido por 2. Con No. lo cual me salgo del rango a mitad de No. esa distancia, ¿no? Escucha, por eso esta expresión es CFC partido por 2. Ya lo he tenido en cuenta. Ya lo he tenido en cuenta. Es decir, lo que le está diciendo es, la CFC es el rango total en el que la imagen se ve enfocada. Pero claro, tú lo que haces es que enfocas en el centro y te sales en cuanto recorres la mitad de esa distancia. ¿Vale? Entonces, está tenido en cuenta. Eso es para la mitad. Esa es la mitad, ¿vale? Primera pregunta para los que se piensan comprar un telescopio. ¿De acero o de carbono? De carbono, obviamente. Te quitas este problema del medio. Perdona, Rafa, cuando haces un análisis del HFR, ¿Sí? y reenfocas, eso debe ser el secuenciador de... Pero si aún no hemos enfocado. Solo estamos viendo qué es la zona crítica de enfoque. Ahora si vamos a enfocar, no os preocupéis, vamos a llegar a todo eso. De momento estamos viendo simplemente qué es la zona crítica de enfoque, lo que significa, si tiene importancia en nuestro equipo. Sí, la variación de temperatura es una muestra clara. Y ahora, después de ver que esto se ve, volvamos al enfoque. ¿Vale? ¿Cómo determinamos dónde está el punto de enfoque? Por fuerza bruta. ¿Vale? Esto es fuerza bruta. Aquí lo único que se hace es que tú coges, para enfocar un telescopio tienes que llevarlo a un punto cercano al foco, es decir, un punto de por aquí, y dices al telescopio, bárreme toda esta región. O sea, cuando vosotros definís cuántos pasos queréis dar y el tamaño del paso, lo único que estáis haciendo es esto, definir esta región. ¿Y cuanto más región mejor? No por muchas cosas, ahora hablaremos de ello. O sea, tú defines la región y le dices al software, encuéntrame el foco ahí. ¿Y qué hace el software? Pues toma una imagen, mira el diámetro de las estrellas, toma otra imagen, mira el diámetro de las estrellas. Va tomando imágenes y en cada una calcula el tamaño de las estrellas. Con ese tamaño de las estrellas interpola una hipérbole y se queda con el punto más bajo. Dice, el foco debe estar aquí. Y coge y te lleva a ese punto. ¿Vale? Entonces, reglas para calcular esto. Esto está sacado de internet y no es muy adecuado. Fijaos, esto es el HFR, el diámetro de las estrellas. En general, debéis tener 2 o 3 puntos de enfoque nada más. Y la distancia de ellos ha de ser tal que de este punto a este, el HFR se multiplique por 4 o por 5. En este caso, 2 por 5, 10, debería estar por aquí. ¿Qué punto sobraría? ¿Vale? ¿Por qué? Si os vais muy lejos, las estrellas se hacen muy grandes y el algoritmo de detección de estrellas puede empezar a fallar. Entonces, no es bueno barrer un espacio muy grande. Hay que barrer un espacio muy pequeñito. Acordaros, tenéis que recorrer entre 60 y 70 micras, no más. O sea, vuestro enfocador prácticamente no se mueve para hacer la curva. Se mueve 60 a 70 micras, nada más. Una micra es una milésima de milímetro, es decir, 0,06 milímetros es lo que se mueve vuestro enfocador para calcular esa curva. Para calcular toda la curva. Entonces, norma general, enfocáis, veis que HFR os da, y a mano empecéis a desenfocar hasta que os vais a 5 veces ese tamaño. Y ese es el rango de enfoque que tenéis que dar. Ese es el rango máximo. ¿Vale? Decidís cuántos puntos de enfoque queréis meter ahí, lo normal es 2 o 3, y ya sabéis el paso de vuestro enfocador. Ese es el paso que tenéis que dar a la rutina de enfoque. Luego lo repetimos. Normalmente, la primera vez que montas un enfocador y haces esto, no te sale esto. Te sale esto. ¿Vale? O sea, pues a mí me salió, ¿eh? No pasa nada, te lo juro. Bueno, sí, hay veces que ocurre, pero lo normal es que ocurre esto. Esto de aquí es lo que llamamos backslash, ¿vale?
En castellano, holgura, ¿vale? Es la holgura de los engranajes. Tú no puedes hacer que dos engranajes estén perfectamente unidos, porque entonces se traban. Han de tener cierta holgura para permitir el juego. El problema es que cuando tienes holgura y cambias de dirección, hay un momento en el que tú estás moviendo una pieza, pero aún no empieza a transmitir sobre la otra. ¿Lo veis? Eso es lo que se conoce como backslash. Es el momento cuando inviertes la dirección en la que tú estás moviendo el motor, tu enfocador está aumentando los pasos, pero tu telescopio no se está moviendo aún. Entonces hay una región que no pasa nada. Esa región es esta. Aquí el enfocador está diciendo, ya he movido, ya he movido, ya he movido. Y el tamaño de las estrellas dice, pues me da igual, yo no noto nada. O sea, ¿por qué? Porque realmente no has movido el tubo. Solo has hecho girar el engranaje. ¿Cómo se corrige esto? Lo siento, voy a ser muy ninocéntrico, ¿vale? Porque yo uso Nina, entonces solo voy a hablar de Nina. Lo siento. En Nina, primero has de saber el tamaño del paso que has dado. Yo, en mi caso, tengo 60, tengo 50. ¿Por qué? Porque en este caso tengo 1, 2 y 3 pasos, ¿vale? Mi backlash es de 150. 50 por 3, 150. ¿Lo veis? Una vez sé que mi backlash es de 150, lo que hago es que aquí bajo, digo overshot, y en cualquiera de las dos casillas, me da igual, lo podéis poner en cualquiera de las dos, pongo ese valor, 150. En mi caso, es que mi curva de backlash era así, solo tenía un punto malo, ¿vale? Por eso, ¿qué valor puse? Un poco más grande de lo que es necesario. Siempre conviene ponerlo un poco más grande, porque para lo que sirve este valor es, cuando tú empiezas a enfocar, el motor empieza a dar pasos. Y cuando tiene que cambiar de dirección, lo primero que hace es ese overshot, es decir, ese sobrepasarse, da ese empuje hacia un lado y luego lo da en dirección contraria. Al dar ese overshot, se asegura que se ha comido esta holgura en las dos direcciones. ¿Lo veis? Eso es el backlash, así se corrige eso. No tiene más. Enfocadores que lo llevan en el propio driver. Sí, esto está en muchos sitios. Está en el driver, casi todos los drivers lo llevan en el enfocador. Mi consejo es que no lo metáis jamás en el driver. En el driver del enfocador, ¿no? Yo aconsejo que no, que lo metáis en el software. Porque aquí lo puedes controlar mejor. En el driver, vamos, haced lo que queráis, ¿eh? No. Yo os estoy explicando lo que mi experiencia usando mi equipo me ha permitido aprender. No, perdona, eso siempre se ve ahí. El backlash siempre se ve ahí. Sí, no se ve en ningún otro sitio. El backlash del enfoque solo se ve aquí. Vuestro telescopio está lleno de cosas que se mueven y que engranan. Tenéis backlash en declinación, tenéis backlash en extensión recta, pero eso se ven en otros sitios, en guiado. Cuando hagamos en la sesión de guiado, hablaremos de ellos, pero este solo es el del enfoque. Y con el allá arriba del CAT tiene 250 dólares. Pero es que no os fiéis en los números, porque los números dependen del tamaño de vuestro enfoque, de vuestros pasos de enfoque, depende de muchas cosas. Entonces, no os quedéis con los valores numéricos, quedaros con lo que signifique y con cómo calcularlos. O sea, es sencillo. Lo único que tenéis que hacer es cuántos pasos estás sin realmente engranar, y una vez sabes, pasos no puntos, es uno menos, son los huecos. Es decir, cuántas veces has movido, y una vez sabes cuántas veces has movido, lo multiplicas por ese valor, y lo que te dé más un poquito, el poquito, el que queráis, lo metéis aquí. Ya está, ya tenéis corregido el backlash. Sí, pero por ejemplo, perdona, un motor de una marca tiene 10.000 pasos de movimiento, vamos a decir así, y otro tiene 170.000 pasos. A ver, los pasos de movimiento los hablas de... Aquí sabremos este motor, por ejemplo, de un montón de pasos. Eso da igual. Es una unidad de medida, da igual lo que sea. Tú al final lo que tienes que ver es qué valor has puesto aquí para sacar una curva con 3 puntos a cada lado. Y ese valor es el que tienes que hacer, que es el que tienes que utilizar para corregir tu backlash. ¿Más? ¿Seguimos? Vale, esto es otra cosa que os puede ocurrir. Que cuando sacáis la curva no sea simétrica, se os tuerza. ¿Vale? Cosas que pueden ocurrir. Pesa mucho vuestro equipo,
y el motor no es capaz de subirlo. Habéis metido una curva muy grande y el diseño óptico de vuestro telescopio no es realmente simétrico alrededor del punto de enfoque. También puede ocurrir, es más exótico, pero suele ocurrir. Aquí generalmente lo que está ocurriendo es que vamos cortos de potencia o vamos pasados de peso. Solución. En la zona de autofoco podéis intentar cambiar la curva. Si os instaláis algunos plugins de Nina se puede cambiar la curva. Pero la solución que realmente estamos aplicando casi todos es mecánica. Ayudamos al enfocador, ¿vale? Antiguamente utilizamos gomas, ahora nos hemos tecnificado más y utilizamos un muelle. ¿Qué intenta esto? Quitarle algo de gravedad al problema. Es decir, parte del peso de la cámara lo compensa el muelle. No hay ninguna solución elegante, ninguna solución buena para esto, excepto sí, un portaoculares con engranaje para evitar deslizamientos y un motor muy tocho. Ninguno de los motores que hay por ahí son suficientemente tochos cuando metes 6 o 7 kilos de equipo. Entonces es un problema que hay que manejar. Tened en cuenta que nos interesa esto y que esto, en el mejor de los casos, son 60 micras. Tampoco pasa nada. O sea, una cosa que veréis, por ejemplo, en mi equipo pasa, es que yo saco unas curvas perfectamente regulares, pero cuando yo voy a montar y le digo que recoja, no es capaz de llegar hasta el final. Se me queda un poquito hacia adelante y me toca volver a corregirlo, ¿vale? En grandes distancias se nota, en los movimientos, por ejemplo, mi enfocadora da pasos de 50 pasos y eso me sirve para recorrer las 40 micras que tengo de enfoque. No lo veo. Las curvas de enfoque no lo veo. ¿Os acordáis que nos habíamos dejado el corrector ajusta el back focus? Ahora ya podemos ajustar la corrección del back focus. ¿Cómo? Con todo lo que hemos aprendido en el enfocador. ¿Vale? Vamos a ver cómo calculamos esta distancia. Esta imagen la habréis sacado 1000 veces para ver vuestras esquinas. ¿Vale? Es decir, es la típica imagen que coge toda la foto y mira porciones separadas. Pues hay un plugin de Nina que se llama Hocus Focus que hace esto mismo para calcular el back focus. ¿Cómo? Fijaros. De esta imagen se queda solo con estas 5. Las que vamos a llamar 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora veamos dónde están aquí. Las imágenes 1 y 2 pertenecen a esta zona del plano focal. La imagen 3 pertenece a esta zona del plano focal. Y la imagen 4 y 5 pertenecen a esta zona del plano focal. En la otra dirección del telescopio, estos serían las imágenes 1 y 4, esto la 2 y 5, y esta seguiría siendo la 3. ¿Vale? Esas 5 porciones de la imagen os muestrean todo el plano focal. ¿Qué hace Hocus Focus? Enfoca. Simplemente hace una pasada de enfoque, fuerza bruta. Pero se fija en cada una de esas 5 regiones y os las pinta todas. ¿Cómo se usa Hocus Focus? Si tenéis instalado Hocus Focus, tenéis la herramienta esta del Aberration Inspector que saca este menú. Y de aquí hay 2 cosas muy importantes. Primero, el 3D rendering hay que desactivarlo porque tiene un problema de licencias y si no, peta. ¿Vale? Entonces hay que desactivarlo. Y lo segundo, algo que ninguno hacéis. Tenéis que saber cuántas micras es un paso de enfoque de vuestro enfocador. Tenéis que coger vuestro enfocador, hacerlo que avance, no sé, 4 centímetros y medir cuántos pasos son esos y dividir. En el caso de mi telescopio, cada paso son 2,27 micras. Tengo 40 para enfocar. Mi zona de CFC son 40. 2 micras ahí dentro no significan nada, ¿vale? Tú tendrás 0,7 y pico. ¿Y tu telescopio es un F qué? Un F5. O sea, tienes 61 micras y te vas a mover en pasitos de 0,6 micras. Te va a costar años moverte por ahí dentro, ¿vale? ¿Para qué sirve eso? Con esta cifra, lo que le estamos diciendo, como Nina y Hocus Focus ya saben el diámetro de mi telescopio y mi focal,
con esta cifra estamos dando toda la información que necesita para que, los resultados me los dé en cosas que tengan sentido. La otra cosa que tenéis que hacer es iros al Settings de Imaging y aquí acordaros de decir que es Hocus Pocus el que tiene que enfocar. Si no, no os dará el análisis. ¿Vale? Es normal, es Hocus Pocus el que hace el análisis, pues dale control otra vez. Lanzáis y os da una curva de enfoque. Este es un resultado real en mi telescopio. ¿Vale? ¿Qué se ve aquí? Fijaros que aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 curvas que corresponden a las 5 regiones que hemos visto antes. El centro, top left, top right, bottom left y bottom right. O sea, las 4 esquinas y el centro. Y lo que hace es que te muestra las curvas de enfoque. Si las curvas de enfoque coinciden, el campo es plano. Está perfectamente paralelo. Es decir, tenéis el backfocus correcto. Si el backfocus no es correcto, el plano no será plano, o sea, el foco será curvo y eso se refleja en que las curvas se separan. Si os fijáis, creo que en la gráfica de antes se veían una separación. Ahora que ya sabemos lo que es todo esto. No, en esta no. Ay, pues no tengo ninguna separada. Bueno. Tú tienes muchas, ¿no? Pues luego si quieres nos enseñas alguna. ¿Vale? Entonces, utilizando esa información, Hocus Pocus lo que hace es calcularos esto. Este es el valor más importante, que es el backfocus error. En mi caso me dice que 0, que lo tengo bien, que todos los planos convergen y que la zona en la que puedo errar tiene 21 micras. Normalmente aquí, si has metido el valor adecuado, aquí te dice, tu zona crítica son 21 micras y tienes un error de backfocus de 12 micras. Pues no te preocupes, estás dentro de tu zona de backfocus, no hay que preocupar. Pero más cuando te dice que tu zona crítica son 21 micras y que tienes un backfocus de 150 micras. Te está diciendo, no tienes la imagen plana, ¿vale? Esto este mismo programa, aplicación, puede detectar tilt también. Entonces, entre arriba y abajo, ¿sí? Aquí está la tabla de tilt, Muy bien. ¿vale? La tabla de tilt lo que hace es entre todas las esquinas, ve las diferencias de enfoque y decide si vuestro sensor es perfectamente paralelo al plano focal o está inclinado. Y entonces vais y tocáis los botones de tilt y lo ajustáis y tal. ¿Vale? No toquéis los botones de tilt, porque hay otra cosa que puede provocar tilt. La colimación. Vamos a ver qué es la colimación. ¿Vale? Sabía que lo ibais a preguntar, por eso lo metí ahí, porque aquí todo el mundo enseguida se mete con el tilt. Digo, vale, vamos a parar el tilt. Vamos a parar el tilt cuanto antes. Vamos a ver qué es la colimación. La colimación es algo muy sencillo, teóricamente es algo muy simple. Es hacer que el eje mecánico de vuestro telescopio coincida con el eje óptico. ¿Vale? ¿Por qué? Porque en el eje mecánico es donde ponéis vuestra cámara y lo que queremos es que el eje óptico, es decir, el eje que forma la imagen de vuestro telescopio, coincida con ese eje. ¿Por qué? Porque si no coinciden, ocurre esto. ¿Veis el tilt? Si vuestro telescopio no está colimado, el plano focal no coincide con el plano de vuestra cámara. Y eso se puede ver de dos maneras. En los flats, que tenéis desplazada la imagen del máximo, porque está desplazada la imagen del máximo, y en las estrellas, que tenéis las esquinas hechas unos zorros. ¿Vale? Eso, en el 95% de los casos, es un problema de colimación, no es de otra cosa. ¿Vale? ¿Cuánto se ha de desviar un telescopio? O sea, esta es la imagen del plano focal y el plano de vuestra cámara. Esta es la representación del tilt. Esto es lo que dibujaba antes Dina, que ahora no pueden dibujar porque les ha expirado la licencia. ¿Vale? Pero da igual, si es simplemente saber que un plano está inclinado respecto al otro, no hace falta.
Vamos a hacer algunos calculitos. Ya sabéis que a mí me gusta jugar mucho con los numeritos porque es la manera de ver las cosas. Mi cámara. Mi cámara es la ASI533mm que tiene un chip de 11,31 por 11,31 milímetros de diámetro. Aplicando Pitágoras, la distancia máxima desde el centro del chip son unos 8 milímetros. Es decir, unas 8 micras. ¿Vale? Esa es la distancia máxima que hay desde el centro del chip a cualquiera de las esquinas. Mi telescopio, ya os lo he dicho antes, es un f4. Entonces, su zona de enfoque crítico es de 40 micras aproximadamente. Es decir, que la mitad de la zona crítica son unas 20 micras. ¿Qué quiere decir eso? Que para que yo vea las esquinas desenfocadas, si tienen que ir 20 micras este enfoque respecto a ese enfoque. Es decir, he de torcerlo 20 micras. ¿Cuánto es eso? Pues es un ángulo de 20 micras partido por las 8000 micras que tiene el sensor, un ángulo muy, muy, muy chiquitín, 0,14 grados, es decir, 8,3 arcominutos. Eso es muy poquito. Eso es, con esa desviación de mi colimación, yo ya tengo las esquinas desenfocadas. ¿Vale? Y eso, 8,4 arcominutos, ¿eso cuánto es? Ten en cuenta que mi focal son 600 milímetros, es decir, que la distancia entre el centro de la imagen real y el centro de la imagen de mi telescopio tiene que ser como máximo de 1,5 milímetros. En esta imagen son casi 4 milímetros. En este momento el telescopio estaba completamente hecho unos zorros. O sea, en la inclinación que tenía de colimación hacía que esta distancia fuese mucho mayor que lo que toleraba. Es decir, yo veía las esquinas desenfocadas y yo pensaba que era tilt, pero no era tilt, era colimación. Ahora, después de pelearme mucho con el telescopio, consigo colimarlo un poco mejor. Aún no está bien, luego os explicaré por qué. Ya este es mi patrón de Dark. De Flat, perdón. El máximo está por ahí a 1,6, que es comparable a 1,5, y mis estrellas en las esquinas son circulares. O sea, prácticamente no. Si mido, a lo mejor veo alguna diferencia muy pequeña, pero despreciable. ¿Vale? Y todo esto se debe simplemente a la colimación. Pero claro, nuestro telescopio no es tan fácil como esto. Porque nuestro telescopio tiene un espejo secundario. Y el espejo secundario, que está muy bien y que es muy útil porque nos permite sacar el plano fuera del tubo, plantea muchos problemas. El problema es que nuestro espejo secundario tiene muchos grados de libertad. El más complicado, porque no hay una manera fácil de medirlo, es la posición horizontal. No sabemos a qué profundidad del tubo hay que ponerlo para que esté en su posición correcta. ¿Qué ocurre si nos equivocamos? Imaginemos que el espejo va hacia adentro. Lo que ocurre es que para nosotros volver a ver en el centro del plano, o sea, en el centro del secundario, en la mancha central del espejo, hemos de girarlo. Y lo hemos de girar más de 45 grados. Cuando giramos de 45 grados, tilt. ¿Os acordáis de las maquinitas de bolas que daban tilt en cuanto le pegas un golpe? Pues aquí en cuanto mueves algo te da tilt. Si en lugar de meterlo más hacia el fondo, lo sacáis más hacia afuera de lo necesario, tilt, pero en dirección contraria. Pero es que aún hay más. Si lo ponéis perfectamente en este eje, acordaros de que el secundario puede rotar. Porque en el secundario lo podéis girar hacia derecha e izquierda. Tilt y tilt. ¿Vale? Todos esos fenómenos son los que hacen que sea tan difícil conseguir en un newtoniano imágenes perfectas en todo el plano focal. Y os he hecho los numeritos con un sensor de 11 milímetros. Cuando os vais a vuestros sensores APS-C o a sensores full frame, el problema se acrecienta mucho, porque simplemente estáis más lejos. Entonces,
un ángulo más pequeño ya os saca de la CFC. O sea, es así de sencillo, es un problema de calcular ángulos. ¿Cómo colimamos? Bueno, en teoría colimar es tan sencillo como conseguir que todas las imágenes que se ven dentro del tubo sean concéntricas. No tiene más. No tiene más ni menos. No tiene más. ¿Cuál es el problema? Que para que esta imagen sea perfectamente circular es muy difícil estimarlo. Tú puedes ver una imagen que es casi circular y no eres capaz de distinguir a simple vista que no lo es. Se han diseñado muchas técnicas para intentar corregirlo. Ahora vamos a ver de algunas de ellas y veremos qué ventajas y qué inconvenientes tienen. Por cierto, este truco me pareció brutal. En lugar de meter papeles por dentro de, como hacemos, que tapamos todo el tubo, no. Lo que hacen es, le meten debajo del secundario una cartulina. Con lo cual lo que consiguen es que en esta imagen el secundario sea blanco. No tenga nada, no tenga reflejos ni nada. Es opaco de color blanco. Y para centrarlo, la operación inicial, que es la más complicada, es lo más fácil. ¿Cómo colimamos? ¿Y con qué colimamos? La herramienta más sencilla y que se viene usando desde antaño es el cheshire, ¿vale? ¿Qué es el cheshire? El cheshire básicamente es un tubo largo con una cruz en un extremo y un agujero muy pequeñito en el otro. ¿Qué consigue el cheshire? Definir el eje mecánico de vuestro telescopio. Es decir, cuando vosotros miréis por el agujerito y veis la cruz, estáis definiendo esa dirección como el eje mecánico de vuestro telescopio. ¿Qué problema tiene el cheshire? Todos los que venden son de pulgada y cuarto. Y todos los telescopios que utilizamos en nuestra fotografía son de 2 pulgadas. Con lo cual hay que usar un adaptador, hay que usar tal, y se mueve. Entonces ya la referencia principal, que es contra la que lo vais a alinear todo, ya no es válida. Los cheshire tienen ese problema. Luego veremos cómo se puede resolver. Siguiente herramienta, el láser. El láser es un cheshire con electrónica, no es otra cosa. Fijaros que son iguales, ¿vale? Aquel con la diagonal para antirreflectante. Tiene un inconveniente además, es que en el láser tú no ves el cheshire. La primera operación que haces con él es mirar y ver que el secundario está más o menos centrado. Eso con el láser ya no lo haces. Con lo cual, el primer problema, que es saber la profundidad a la que está el secundario, ya no lo haces. Ya vas mal. Porque todo lo que hagas con el láser es presuponiendo que el secundario está bien puesto. Como en general el secundario está mal puesto, lo hemos comprobado con todos los telescopios que han pasado por aquí por la mesa de colimación, todos están más hacia adentro, más hacia afuera, ¿vale? Con lo cual el láser no sirve para nada. O sea, no sirve para nada, no aporta nada. El siguiente es la versión 3.0 del cheshire, que es la Ocal. ¿Qué es la Ocal? La Ocal es el cheshire sin dejarte la vista. Te ponen una cámara dentro del telescopio y te dedicas a ir ajustando círculos concéntricos, que es lo que haces con un cheshire. Con un cheshire tú vas haciendo que todas las imágenes converjan, ¿vale? Pues con una Ocal haces exactamente lo mismo. Vas haciendo que el anillo interior de tu portaoculares sea concéntrico con el reflejo, con el secundario que está aquí, sea concéntrico con el reflejo del primario y sea concéntrico con la marca central que tienes en la cámara. En teoría, cuando eso lo tienes hecho, el telescopio está perfectamente colimado. Problema. ¿Esto es perfectamente concéntrico? Estamos en un plano. Sí, no, pero es perfectamente concéntrico. No tengo suficiente precisión para deciros si es perfectamente concéntrico o no. ¿Cómo podemos ir más allá? Con los autocolimadores, ¿vale? El autocolimador, que es uno de los instrumentos, es este. Es simplemente un tubo de 2 pulgadas con un espejo, una punta y un agujero en el centro, ¿vale? Ese espejo plano, lo que hace es que lo que tú ves lo refleja y lo vuelve a tirar. Y lo vuelve a reflejar y lo vuelve a tirar. Con lo cual consigues que el patrón que vas a utilizar para enfocar pase muchas veces por la óptica. Eso hace que la precisión aumente de una manera espectacular.
normalmente, tal y como lo estamos utilizando, lo que estamos utilizando es 7 veces, 7, y depende del reflejo, 9 veces la distancia focal de nuestro telescopio. Entonces, claro, las correcciones son muy precisas. ¿Cómo se utiliza este trasto? Porque este trasto realmente son 3, ¿vale? El primero es un Cheshire gordo, es un Cheshire de 2 pulgadas, con lo cual no necesitas adaptadores, ¿vale? Además, más que un Cheshire es simplemente un tubo de centrado. Este trasto solo tiene una cruceta aquí y un agujero allá, no tiene nada más. Y es suficientemente largo, porque además tiene unos tornillos que permiten extenderlo más, para que cuando lo metes por el portaoculares, prácticamente toque el secundario. De hecho, en algunos tubos hemos tenido que sacarlo un poco, porque si no, tocaba el secundario. ¿Qué te permite eso? Posicionar perfectamente el secundario, porque estás casi llegando a él. Entonces, los márgenes los puedes ajustar todo lo que quieras y controlas muy bien el posicionado del secundario. En profundidad, ¿eh? De momento en profundidad. No sabemos nada del giro ni de su orientación, solo en profundidad. Una vez tienes ajustado el secundario, de esa manera, la profundidad, pasas a la versión de esta gente del Cheshire, que es mucho más sencilla. Con esta herramienta lo único que haces es asegurarte que la mancha central del telescopio esté centrada, está en el eje. O sea, vas moviendo el primario hasta conseguir centrarla. Y donde realmente viene la magia es cuando metes el autocolimador. Cuando metes el autocolimador, que como os he dicho es un espejo, lo que ocurre es esto. Si el telescopio está cerca de estar bien colimado, pues si está muy descolimado no ves nada, pero si está muy cerca de estar bien colimado, lo que ves son un montón de reflejos de la marca que tienes en el centro del primario. La gente se pone ahí unas marcas muy chulas, como un disco radioactivo. Yo lo he hecho con el anillo y sirve lo mismo, ¿vale? Porque es importante saber dónde están las manchas. Normalmente ves 4 o 5 reflexiones. Estas 4 son las más importantes. ¿Por qué son las más importantes? Porque la marca principal, que es simplemente el reflejo directo, y el reflejo número 3, que como veis está invertido, esas solo dependen de la orientación del secundario y no del primario. Esas imágenes, una es directamente lo que hay en el espejo y la otra es la reflexión que se forma en el punto de curvatura del espejo. Entonces, por cómo se comporta la óptica geométrica ahí, esas dos marcas no se mueven nada más que cuando mueves el secundario. Entonces, es curioso cuando tú mueves aquí, en este tinglado, tú mueves el secundario y ves que estas dos se mueven y esas no. Eso te permite orientar correctamente el secundario. Y además, la orientación es muy clara. Si se te abren así, cuando tú estás mirando, si se te abren en la dirección del tubo, es que la inclinación no es la correcta. Si se te abren en perpendicular, es que el giro no es correcto. Con lo cual, con esta herramienta, jugando con esos dos reflejos, consigues asegurar que el secundario está correctamente orientado. Antes has asegurado que la profundidad es la correcta, ¿no? Ya con esto consigues que la orientación sea la correcta. ¿Y tocas solamente el secundario los tornillos? Sí, claro, para ajustar el secundario. Aquí no ha hecho nada. No, para ajustar el secundario solo toco el secundario. Cuando acaba de ajustar el secundario, vuelvo a mirar que el primario está centrado. Y vuelvo a iterar. Y estoy iterando todo el rato entre esas dos herramientas hasta que todo converge. Y cuando todo converge, ya está bien colimado. Hay una cosa muy chula, que es que las imágenes se separan así. Fijaros que cuando tocas el primario, ¿veis que esas dos imágenes no se mueven? Porque esas dos imágenes solo dependen del secundario. Entonces, cuando estoy tocando el primario, no le afectan. Entonces, esto es una operación que se hacía, bueno, y aún se sigue haciendo por ejemplo, con el tuyo, que es cuando quieres tocar el secundario, mueves el primario para separar las imágenes, y entonces ajustas al secundario y las vuelves a llevar a su sitio. Eso, los de KTI se dieron cuenta que dependía del ángulo del primario y en lugar de hacértelo mover, hicieron dos agujeros. Entonces, por el agujero central ves su imagen y por el lateral es como si hubieses movido el primario. Es lo mismo. Pues llevan la doble pupila. Pero se puede hacer una única pupila.
Esto es la imagen con el doble pupila, cuando miras por el agujero central o por el agujero lateral, ¿vale? Por el agujero central lo que ves es que desaparece todo, solo queda la marca del espejo porque las otras se van cancelando. Y cuando miras por el lateral lo que ves, estas imágenes que corresponden a la colimación de tu espejo principal y estas imágenes que coinciden con la colimación de tu espejo secundario. Y lo único que tienes que hacer es que eso quede así, 2 donuts. Cuando quedan 2 donuts, ya sabes que tanto los ángulos del secundario como los ángulos del primario son correctos. Y el telescopio está correctamente colimado. Más correctamente colimado con una precisión muy alta, 7 veces por encima de la longitud de uso. Esto, si lo habéis hecho, si alguno ha hecho esto, es hipersensible. Hipersensible quiere decir que apoyas el destornillador en el tornillo para moverlo y esto hace se desmonta. Quitas el destornillador y vuelven a su posición. Por eso es tan importante que las arañas de vuestros telescopios sean rígidas, que no tengan elasticidades. ¿Por qué os reís? Comentarios se sobran. Porque os reís. No, es importante, o sea, es lo más importante en todo este proceso es que la mecánica, tanto de la araña como de la celda de vuestro primario, sean rígidos. Porque cualquier movimiento, por ligero que sea, se carga todo este trabajo de colimación que estáis haciendo. ¿Vale? Y otro punto importante para los cabezotas que no me hacen caso y que utilizan esto sin los tubos de extensiones. Esto tiene que ponerse, el espejo tiene que estar en el plano focal del telescopio. Porque si no se pone en el plano focal del telescopio ocurren estas cosas. Las imágenes nunca coinciden aunque el telescopio esté perfectamente colimado. Porque como son de diferente tamaño y diferente escala, se va a la porra. Hay que asegurarse que está en el plano focal. ¿Vale? Por eso siempre os digo, ¿sabéis de los tubos de extensión? Y la respuesta suele ser siempre, no. ¿Hay alguna precisión en ese plano? Sí, hay un poquito, pero bueno, fíjate las precisiones, ¿eh? En cuanto te vas un 5% ya... Además, se ve claramente, o sea, pero cuando tú las llevas a posición, ves que las imágenes son cada un padre y una madre en cuanto a tamaño. Y entonces, jugando con el enfoque, consigues que todas vayan a su tamaño y entonces puedes ajustar mejor. El problema es que aquí no puedes ajustar bien la colimación, porque no las estás viendo de una manera coherente. Aquí sí, porque en cuanto se mueven un poquito ves huecos. Pero si no está en el plano focal, no. Es lo mismo poner el tubo de extensión que poner el enfocador, entiendo. Si tu tubo de enfoque da suficiente, sí, pero normalmente no da. No suele estar en el plano focal tan lejos. Nuestros enfocadores al menos no. Son más cortos, porque tú tienes el tubo de enfoque y la cámara está por aquí. Ahí está el plano focal. Tu tubo de enfoque no llega ahí. Bueno, y entonces pregunta que te hago, sacar el tubo largo mucho más hacia afuera. Pero si esto no es el tubo largo, si esto es este tubo. Ah, vale, esa es la De forma que cuando los tienes todas del mismo tamaño, sí están en plano focal, ¿no? Sí. Ahora, es que mi enfocador sí que no. Vale, perfecto. El mío no, el mío necesita un anillo de 2 pulgadas. Con un anillo de 2 pulgadas y un poquito de control manual del enfocador, yo los veo todas iguales. Entonces ya ahí enfoco. El diámetro es de 2 pulgadas. 2 pulgadas, todo esto es 2 pulgadas. Y hecho, es un tanque. Sí. O sea, es un tanque. Es un tanque. 300 y pico euros, ¿no? Sí, un telescopio. Un telescopio, exacto. No, era un tubo hueco sin lentes que encima, ¿no? No es un tubo hueco sin lentes. Hay uno que hay un espejo. A ver cuál es. Este es otro tubo hueco con un trozo de cinta reflectante, pero es de 2 pulgadas. Parece una tontería, pero es que no hay nada de 2 pulgadas. Buenas noches, Arturo. Buenas noches. Y este es el importante. ¿Veis un espejo? ¿Os veis ahí dentro? Ese es el importante. Porque esto lo que hace es plegar el tren óptico muchas veces, sacar todos los reflejos y permitirnos jugar. O sea, es el único modo objetivo que conozco de alinear un secundario. Porque es sensible a los movimientos del secundario en los dos ejes.
Entonces, si está bien de profundidad, es la manera más clara para colimar un newton. Y ahora sí, hemos acabado. Gracias. ¿Preguntas? ¿O nos vamos a cenar? Muy bien, muy bien. ¿Cuándo vas a hacer